esa metáfora que requirió la intervención de miles de efectivos policiales y militares para poner orden en un territorio de nuestra selva. Fernando, muy buenos días. Patricia, buenos días, Josefina, es un gusto estar aquí y un saludo a todas las personas que nos acompañan. La metáfora de la Pampa creo que es una metáfora que podríamos usar, estirando, por supuesto, lo que las metáforas piden con el país en general. Nuestro país tiene múltiples posibilidades. Sabemos la riqueza y el potencial que tiene nuestro país, pero no tenemos una buena relación con la ley. De ahí, por ejemplo, el grado de informalidad, el grado de ilegalidad, el grado de criminalidad. La Pampa significa, desde este gobierno, la intención seria de intervenir en un lugar que hemos abandonado, uno de esos lugares que se llama una tierra de nadie. No existe la tierra de nadie. La tierra de nadie tenemos que transformarla en patrimonio de todos. Estábamos perdiendo la selva, no teníamos ley, había niñas absolutamente desprotegidas, y es primera vez que un Estado, un gobierno, decide entrar para quedarse. Pero no para quedarse simplemente con una protección militar, para establecer orden sobre el cual, recuperada la confianza, puede haber desarrollo. De hecho, esta misma semana vamos a tener reuniones con 4 alcaldes provinciales de Madre de Dios, con el gobernador, junto con el presidente y varios ministros, para comenzar a ver y además a dialogar. No un desarrollo que viene desde el gobierno central, una conversación que busca desarrollo. Esa metáfora la podemos aplicar en general a varios problemas que tenemos y varios problemas que este gobierno está ya enfrentando. La Junta Nacional de Justicia ha sido una respuesta a un problema enorme que hemos arrastrado también mucho tiempo. La Comisión Tuesta ha presentado ya un informe que vamos a evaluar detalladamente para reformar la política y su vinculación con las elecciones y con la corrupción que se nos cuela en la política a través del financiamiento, entre otros aspectos. Entrar a la Pampa es también, por ejemplo, ahora tenemos la herramienta del reglamento de la autoridad del tránsito, del transporte. Es un reto enorme que tiene que ver con nuestra vida diaria. Somos un país que afortunadamente ha cambiado desde finales de los 80, desde el descalabro hiperinflacionario y violento de esos años, a un país que se ha vuelto pujante y lleno de posibilidades. Pero nos hemos definido sobre todo con una especie, quizás yo lo llamaría, un emprendedurismo sin civismo. Necesitamos la parte del civismo porque no hay nación que sea verdaderamente desarrollada sin civismo. Tenemos que transformarnos de un país tierra de nadie, de carreteras, tierras de nadie, a un país que respete el patrimonio de todos, porque así mejoramos el bienestar de todos. Hay un reto importante porque efectivamente somos buenos o hemos demostrado tener cierta eficacia para empezar reformas. Tal vez lo que se viene en casos de corrupción está muy claro, ¿no es cierto? La Fiscalía entra a trabajar y logra resultados inmediatos. Cuando hay una emergencia solemos responder, o por lo menos en el Niño Costero fue un gran ejemplo, inmediatamente bien. El problema es el post, ¿no? Y en eso no solo lo que pasa en Madre de Dios, sino lo que pasa en general en el Perú. Hacer sostenible ese primer impulso y lograr que el cambio efectivamente se dé. Y para eso se necesita norte claro y se necesita un ejecutivo que ejecute. ¿En dónde va a poner el acento? ¿Cómo va a manejar ese nuevo equipo de trabajo? ¿Cómo va a enfrentar el reto de hacer que este primer paso, que está muy bien, se convierta no en un salto, sino en una maratón, digamos? Mencionas, Patricia, un aspecto fundamental y es un aspecto de acompañamiento. El esfuerzo, por ejemplo, hablas del Niño Costero y el esfuerzo de la reconstrucción es un esfuerzo enorme. Sabemos que toma tiempo avanzar, porque sencillamente no se puede comenzar a reconstruir por reconstruir. Ha habido un trabajo grande de análisis, de preparación de expedientes técnicos. En el 2017 hemos inyectado 375 millones de soles a la reconstrucción, pero ya en el 2018 hemos llegado a 1.850 millones. Pero ojo, ese presupuesto se ha gastado muy poco. Entonces conversábamos con el jefe de la reconstrucción y el punto era más plata para que no se gaste, no tiene mucho sentido, ¿no? Exactamente, por eso es que lo que mencionaba es que el esfuerzo de ahora es el acompañamiento. Al 11 de marzo, al día de ayer, las cifras que recibí, ya se han entregado 3.500 millones de soles del presupuesto de 7.000 millones de este año. Pero este año se proyecta poder ejecutar 9.000 millones en realidad, porque tenemos 2.000 millones de continuidad de inversión. ¿Qué significa continuidad de inversión? Significa que son dineros que no se pudieron ejecutar el año pasado. Entonces, no solamente se trata del esfuerzo que ya el gobierno dijo desde el principio, tenemos que apoyar, hemos avanzado en los expedientes técnicos, la reconstrucción va a comenzar a dar más frutos, pero tenemos que preocuparnos de que el dinero que se ha entregado se ejecute efectivamente.
No podemos estar quedándonos cortos porque nuestra ciudadanía no puede esperar. De acuerdo, ese es un trabajo de ejecutivo para el cual además va a necesitar apoyo importantísimo de gobiernos locales que tienen buena parte del reto sobre sus hombros. Y eso va a ser más fácil, creo, que de manejar porque está estrictamente en su cancha. Congreso de la República. ¿Cuáles son sus expectativas? La gente lo ha mirado o sea, los congresistas de oposición lo han mirado como, bueno, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer. Hay una crítica fuerte de quienes lo consideran caviar. Hasta ahora nadie nos puede explicar. Ayer preguntábamos qué se entiende por caviar y la verdad que no hay una definición. Creo que acá todos seríamos caviares para muchos de analistas y muchos periodistas. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la relación con el Congreso de la República? Yo considero que la nueva etapa que el presidente Vizcarra inaugura ahora es una nueva etapa que podemos aprovechar todos, que no sea solamente una nueva etapa del Ejecutivo. Es importante destacar, me parece, que esta nueva etapa se presenta con un nuevo gabinete que no responde a una crisis. No estamos respondiendo a una urgencia. El presidente Vizcarra básicamente ha calculado en el primer año de trabajo, después de haber llegado a una situación bastante inestable, sumamente precaria, ahora tenemos el país más ordenado, es momento de otro capítulo. Está más ordenado. Vemos, por ejemplo, la paralización de las bambas. Hemos visto también que se ha reducido el diésel a los transportistas. ¿No es un poco a veces un orden a partir de ceder? Yo creo que igual tenemos que reconocer que la situación en la que asume Martín Vizcarra era de una alta inestabilidad política. Es muy difícil atender otras cosas esenciales en un contexto así. Ahora, ¿cómo se define usted? Quedó pendiente la pregunta de Patricia. Lo llaman caviar, lo acusan de ser caviar como si fuera un insulto, una cosa peyorativa. ¿Cómo se define usted? Primero, agradezco la pregunta, Josefina, porque tenemos que superar las etiquetas. Las etiquetas reducen... Pero existen. ¿Cómo se define usted? ¿Y por qué cree que le dicen caviar? Yo creo que le dicen caviar a las personas que supuestamente tendrían que ser de derecha y simplemente pensar en términos de crecimiento económico y sin embargo tienen una sensibilidad social. ¿Y usted de izquierda? A mí me parece, yo me considero de centro. Yo recuerdo, por ejemplo, quizás mi primera incursión relativamente indirecta en política fue en el año 2003 y 2004, cuando yo conduje un programa en Canal N. Mientras lo conducía, estábamos en un contexto en el que había personas que no querían venir al programa porque decían que yo era un conductor de derecha porque estaba a favor de los tratados del libre comercio, a favor de los cuales continúo. Yo creo en el libre comercio y creo en la competencia y creo en el mercado. Eso me definiría a la derecha. A la izquierda. Había una cantidad de personas que no querían venir al programa porque yo estaba a favor y sigo a favor del esfuerzo que se hizo con la Comisión de la Verdad y con el respeto de los derechos humanos. Y derechos, por ejemplo, a la aprobación LGTBI también. Absolutamente. La defensa de la libertad de cada ser humano en definir su felicidad como cada persona quiera mientras respete los derechos de los demás. Ahora, ¿qué pasó mientras que usted estuvo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hablando de la relación con el Congreso? Se vio como un gobierno que cedía muy fácilmente, que buscaba la conciliación, pero que al final cedía ante una mayoría aplastante como era la del fujimorismo, y por eso el país se vio paralizado. ¿Usted ha cambiado o ha cambiado el fujimorismo o está más debilitado por sus problemas judiciales? Yo creo que... ¿Hay una autocrítica ahí? ¿Cómo fue la actitud del gobierno de Kuczynski? Creo que sí, creo que necesariamente tenemos que hacer una autocrítica y siempre hay espacio para la autocrítica y por supuesto reconociendo que todos somos más generales después de la batalla. Por supuesto, pero ¿cómo ve ahora la batalla? ¿Se libró o no se libró? Lo que creo es que efectivamente en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se asumió que se iba a poder conseguir apoyos, quizá después de una etapa inicial de algo de hostilidad, fruto de una campaña muy cerrada y que se ganó por muy poca diferencia. Hubo personas que alertaron que no debía comportarse el gobierno con esa confianza, que debían haber exigido una cuestión de confianza desde el principio, por ejemplo, al momento de la censura del ministro de Educación, Jaime Saavedra. ¿Usted estaba ahí en ese grupo? Yo no estaba todavía en el gobierno. ¿Usted hubiera pensado que había que hacerlo así? Yo no estaba ni siquiera en política en ese momento, Josefina. Yo estaba todavía viviendo en Colombia. Veía el debate que surgía y creo que fue un error haberse mantenido de la manera en la que se mantuvieron, no defender a Jaime Saavedra como se defendió. Pero creo que había razones también para pensar que podía ser una estrategia de no entrar en una confrontación álgida por el país. Apaciguarlo, también fue lo del lugar de la memoria, también fue una manera yo no creo que haya sido apaciguar, sino decir claramente que este es un gobierno que no quiere confrontar y que quiere dialogar. La confrontación luego continuó y esa estrategia demostró ser
demostró ser mala. ¿Y este gobierno qué quiere hacer? ¿Confrontar, dialogar? ¿Cuál es el propósito? Este gobierno nunca ha querido confrontar y este es un momento en el que buscamos, por supuesto, luchar contra la corrupción y enfrentarse claramente a los sistemas que alimentan la corrupción. Pero los fujimoristas dirían otra cosa, que es un gobierno Vamos a tener que ir a una pausa, sí, señor ministro, para no confrontar al tiempo y regresamos con la entrevista que le hacemos por primera vez en su calidad de primer ministro a Salvador del Solar. Son las 8:18, estamos entrevistando al flamante primer ministro Salvador del Solar, a quien quiero preguntarle algo respecto a la política económica. Usted ha reconocido que no tiene mucho conocimiento técnico sobre el tema, pero que sabe rodearse de equipos y que usted trabaja en equipo. Una de las notas disonantes en la recepción de su nombramiento viene justamente de Roque Benavides, que dice que a la CONFIEP le hubiera convenido más, hubiera preferido que entre como primer ministro un gestor con experiencia. ¿Cómo piensa usted contestar a quienes lamentan que no haya un técnico capaz de promover que aumente la inversión, que crezca la economía y que se genere más empleo formal? Yo creo que todas las críticas son válidas y tenemos que recibirlas con apertura y ver qué de constructivo podemos sacar ahí. Lo que nos hace entender la crítica del presidente de CONFIEP es que hay una preocupación por la gestión y eso es absolutamente natural en ese gremio. Pero que haya un premier que no tenga un perfil de gestor, a pesar de que he tenido una gestión de más de un año en el Ministerio de Cultura, no quiere decir que el gobierno no tenga gestores y no quiere decir que la economía del país esté mal manejada. Nuestro país tiene una economía muy bien manejada, todos quisiéramos crecer más. Pero también tenemos que recordar que nuestro gran crecimiento de la década del 2002 al 2013 fue un crecimiento debido a un viento a favor que elevó el crecimiento en toda la región y donde nuestros propios méritos nos hicieron crecer un poco más. Y luego el crecimiento que se dejó de obtener también lo puede ver uno en cuadros claramente en todos los países de la región. Sin embargo, la gira del presidente por Portugal, por España, la respuesta a la situación económica del país está llena de halagos y de intención de invertir en un país que es el mejor ubicado en la región. Probablemente Chile en algunos aspectos nos saca ventajas por algunos años, pero el Perú sólidamente, hace apenas una semana, 10 días, una columna en el diario La Nación de Argentina hablaba del ejemplo peruano. La situación argentina de tanta inestabilidad política mira con envidia sana, obviamente, un país que con todos nuestros problemas, y nosotros por dentro solemos estar concentrados en nuestros problemas, ha demostrado una continuidad que está consiguiendo éxitos de los que a veces no hablamos, porque son éxitos que se notan un poco más en el mediano y en el largo plazo, pero tenemos una política económica sólida y el presidente, en nuestra conversación, hemos decidido poner un énfasis especial en la competitividad. Ya existe un plan de competitividad y existe además un contexto favorable de gobernadores regionales y nuevos alcaldes que están comenzando todavía en la parte muy inicial de sus mandatos, que pueden sumarse a una visión de competitividad con una visión macrorregional que ayude a que el orden que estamos buscando recuperar dé paso a otra mirada de progreso y desarrollo. De acuerdo, ministro, pero la política de nunca quedas mal con nadie tampoco funciona siempre. Mejor dicho, no funciona nunca. Y a veces hay que pisar callos. Y, por ejemplo, en el caso de estrictamente el ámbito empresarial, ahorita hay toda una campaña para evitar que se apliquen como debe ser las leyes de elusión tributaria, ¿no es cierto? Que no les gusta a los empresarios que se les diga que no pueden hacerse los locos con los impuestos. En realidad nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo. También hay una suerte de desorden muy grande con los precios, por ejemplo, del gas, que está el mercado absolutamente distorsionado. No hablamos de control de precios, pero sí de ver que un producto básico llegue a las casas con el precio justo, digamos, no productos de especulaciones. Y son cosas que en realidad están ahí hace mucho tiempo, que tienen que ver con la vida central del ciudadano, pero que se saltan unos y otros ministros, uno y otros gobiernos, porque no es fácil, pues, ¿no? Meterse con a veces lobbies fuertes, empresarios que presionan. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Y a mí me parece completamente válido que el presidente CONFIEP quiera decir que no encuentra un perfil de gestión. Creo
que también los peruanos hemos aprendido en los últimos años de que no todo es gestión. No, y lo hemos visto en el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, la gestión es indispensable, no siempre es suficiente. Y que venga del gremio empresarial un pedido de un perfil de gestión no es sorprendente, es lógico. Ahora, una conversación completamente distinta es el tema de la ilusión. O sea, nuestro país tenemos que decidir si queremos seguir en un círculo vicioso o si queremos hacer los esfuerzos difíciles de pasar un círculo virtuoso. Bueno, gestión es hacer que eso se cumpla. Y el Estado, para ser el Estado que queremos y brindar los servicios que necesitamos, necesita cobrar impuestos. No solamente de las grandes empresas. Un país con 72% de informalidad también necesita ampliar su base tributaria. Y aunque la gran aguja de la recaudación no suba con el sector informal o con una buena parte del sector informal, porque hay una parte en que sí, hay un concepto de ciudadanía que cambia radicalmente cuando una persona dice, aunque sea, yo estoy pagando un sol al año a mi país, a cambio en principio de nada, porque yo tributo. Entonces, no todo es gestión. Nuestro país necesita fortalecer un contrato social. Si una manera de definir un informal es una persona que trabaja sin contrato, un país, una nación con 72% de informalidad, es una nación sin contrato. Necesitamos tener un contrato. Eso es un aspecto social, político, que todavía, tan cerca del Bicentenario, no hemos consolidado como nación. Eso no es gestión solamente. Entonces la ley anti-elusión va. O sea, se continúa en esa línea. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay detalles que yo tengo que ver con más cuidado, pero porque acabo de asumir y es un tema delicado, pero por supuesto que la ley antiilusión va. O sea, nuestro país va a fortalecerse contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del Estado se empobrezcan. Se empobrecen, no podemos actuar de la mejor manera. Eso tiene que cambiar y en este gobierno se han dado señales claras de que se quieren dar grandes cambios importantes en la justicia, en la relación de la política, también en la relación con las regiones. El tema antiilusión es fundamental y así como queremos acabar con la informalidad, así como por ejemplo en estos tiempos tenemos un nuevo alcalde de Lima con una visión que quiere poner orden, por ejemplo. Tenemos un alcalde en La Victoria que está dando señales claras. Vivimos tiempos de inestabilidad en los que estamos rompiendo, sacando a la corrupción, pero también vivimos tiempos donde nuestra ciudadanía está viendo que hay una reacción desde diferentes aparatos del Estado para recuperar el orden. Ahora, ¿por qué si tenemos una política económica sólida, como ha dicho usted, tenemos un índice de anemia en los niños de más de 40%? Porque la anemia es muy difícil de combatir. No se combate la anemia solamente con, por ejemplo, las chispitas que tienen hierro, que por supuesto son necesarias. Tenemos que analizar hasta qué punto quizás costumbres alimenticias largamente arraigadas deben ser modificadas. Y esto es tan difícil de combatir como cualquier otra mentalidad. Pero la anemia, sin embargo, es una preocupación central. Y estamos con un gabinete renovado. Pero no en salud. No en salud, pero sí en el MIDIS. Y para trabajar conjuntamente con una ministra que tuvo un gran desempeño en el MIDIS, que conoce muy bien el sector. ¿Se va a aumentar presupuesto para los programas sociales, por ejemplo, el monto de Juntos, a las personas que están en Juntos? No hemos discutido todavía, apenas a un día de haber asumido temas de aumento de presupuesto. Lo que queremos aumentar es la efectividad. ¿Pero sí son importantes los programas sociales o no? Porque algunos lo criticaban también en otros gobiernos diciendo que era un paliativo, que era un permanente asistencialismo. Los programas sociales son esenciales. Y el nombramiento de Paola Bustamante, una ministra con tanta experiencia en el sector, es una señal clarísima de cuán importantes son para este gobierno. Primer ministro, hay un punto que está en la intersección de lo económico y lo social, que es la reforma laboral. Usted ha puesto un acento en la altísima tasa de informalidad de nuestro país. ¿Usted piensa dar un impulso a una reforma laboral que favorezca que haya más empleo formal en nuestro país? Necesitamos más empleo formal porque el empleo formal ofrece condiciones dignas de trabajo, por un lado, y ofrece mayores oportunidades de productividad económica, por otro. Las empresas formales tienden a ser empresas más productivas, con mayor acceso al crédito, con mayor acceso a nuevas tecnologías, con mayores posibilidades de generar mayor riqueza. Teniendo todas nuestras figuras de la macroeconomía ordenadas y en la dirección correcta, no vamos fácilmente a crecer más si tenemos un porcentaje tan alto de informalidad. Recientemente, Santiago Levy, un economista del BID, ha sacado un nuevo libro que se llama Esfuerzos mal recompensados, que analiza el caso mexicano, pero que se expande realmente al caso latinoamericano, también muy cercanamente al peruano. Y lo que dice es, estamos haciendo todo lo correcto, ¿por qué no crecemos más? No crecemos más porque no hemos encontrado la manera de reducir la informalidad.
Entonces, tenemos que buscar una solución que incluye aspectos laborales, porque la informalidad no es solamente un tema laboral, no es solamente un tema tributario y no es solamente un tema de productividad, es un tema más amplio. Tenemos que abarcarla de tal manera, incluyendo la reforma laboral, que podamos crecer en formalización y por lo tanto también económicamente. Tenemos que ir a una nueva pausa. ¿Usted tiene unos minutos más para quedarse con nosotros o tiene tareas urgentes? Habíamos acordado 30 minutos, estamos cerquita. 45. No sé si 45. Respetamos su palabra, señor. Les agradezco, tengo una reunión con el presidente en este momento. Comprendemos perfectamente. Pero siempre estoy a disposición, les agradezco esta Muchas gracias por su y presencia. espero que continuemos conversando. De acuerdo, que tenga mucho éxito porque su éxito será el de nuestro país en su conjunto. Muchísimas Muchas gracias, señor primer ministro Salvador del Solar. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos. Pero bueno. Sí. 8:34 de la mañana tomamos contacto con nuestro compañero Mariano Calvera, que se halla en Santa Anita. Mariano, buenos días. Buenos días, Fernando, Patricia, Josefina. Qué importante es vincular a los padres de familia en las actividades diarias que realizan los colegios ahora que empezaron las actividades educativas. Yo me encuentro en Santa Anita, en la cuadra 2 de la avenida Los Chancas, frente al colegio Daniel Alcides Carreón, uno de los más importantes de este distrito y en el que convergen la mayor cantidad de alumnos del distrito, 2.400. Lo que vemos son padres de familia que están con unos chalecos color verde y blanco. Ellos forman parte de la Brigada de Autoprotección Escolar. Estos padres de familia están ayudando a que los alumnos no tengan inconvenientes, por ejemplo, para cruzar esta avenida que es muy transitada y donde no hay semáforos. Ese es un esfuerzo conjunto entre los padres de este colegio y otros colegios más, 30 colegios del distrito, para ayudar justamente a salvaguardar la seguridad de los estudiantes. Vamos a conversar con una de las madres que forman parte de esta interesante iniciativa que ha empezado a aplicarse el día de hoy. Señora, ¿cómo está? Bienvenida a RPP. ¿Cuál es su nombre? Aurora Cóndor. ¿Su hijo estudia en este colegio? Sí, está ¿Cuáles son las actividades que ustedes como Brigada de Autoprotección realizan diariamente? Bueno, primero es hacer que nuestros niños crucen tranquilamente esta avenida tan transitada como usted puede ver y de tratar de que evitemos que estén rodeados de gente de mal vivir. Supervisan, digamos, los alrededores del colegio para evitar que personas, digamos, que no tienen nada que ver con las labores educativas puedan acercarse a los niños. Sí, junto con otras madres tratamos de ver todo eso, ¿no? Que no haya gente de mal vivir o que por ahí haya cosas que no se deben, ¿no? Si ustedes detectan algo, por ejemplo, algo que no les parece, que les parece sospechoso a alguna persona, alguna situación, ¿cómo hacen ustedes? Porque obviamente... La autoridad del colegio. A la autoridad del colegio inmediatamente. Claro, porque acá me rodean muchas personas y las niñas están, como estos tiempos está pasando mucha delincuencia, a veces pueden raptar al niño, así, nosotros estamos aquí siempre. Todo el año apoyamos, pero también necesitamos que nos respalde de la municipalidad. ¿Por qué? Porque los que pasan por acá, los carros, no solamente son los problemas, sino que viene y nos quiere pasar sobre encima de nosotros, no nos hace caso. Entonces, si ven una autoridad ahí, entonces paran y no dicen nada. Los mismos vecinos de acá nos hacen problema. Entonces queremos pedir el respaldo en todo caso. Como el alcalde ahorita nos está dando el respaldo este año, nos va a apoyar, nos ha dicho que nos va a apoyar todo con la gente. El señor, el alcalde nuevo que es José Luis Noble, le damos las gracias también porque nuestros niños también vincularse también ustedes con las actividades diariamente. Muchísimas gracias a ambas. Señoras, les comento, compañeros, que son 380 los padres de familia en todo el distrito que ya están conformando esta brigada. Recordamos el distintivo, son unos chalecos blancos con verdes. Dice claramente Brigadas de Autoprotección Escolar, una iniciativa para vincular a los padres de familia y ayudarlos a proteger a sus hijos diariamente en su ida y venida también al colegio. Adelante. Mariano, muchas gracias por informarnos sobre esta magnífica iniciativa ciudadana
que es llevada a cabo por padres de familia de 30 colegios del distrito limeño de Santa Anita, que están garantizando la seguridad de sus hijos. Se nos habla que esto cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Santa Anita. Lo hemos visto al alcalde, pero queremos creer que es así. En todo caso, lo que sí hemos visto es a padres de familia, y hay que decirlo, sobre todo, madres de familia. Bueno, vamos a pasar de hablar de la política local a la política nacional, y para eso hemos invitado a congresistas de 3 bancadas diferentes. Uno de ellos es César Vázquez, vocero de la bancada APP. El otro es el señor Edmundo del Águila, que es el secretario general de Acción Popular. Y el tercero es Clemente Flores, de la bancada de PPK. Una de las particularidades del nuevo gabinete es que 3 de los ministros son congresistas. 3. Creo que es un récord, y de 3 bancadas diferentes, puesto que uno es de APP, la señora Gloria Montenegro, PPK. El otro es de PPK, que ya estaba Vicente Ceballos, y un tercero que se incorpora de la bancada liberal, Carlos Brus. Señor Carlos Brus, PPK. Carlos, sí. Carlos PPK. Liberal. Ya lo mandaste a la bancada liberal. Vicente Ceballos, bancada liberal. Vamos a preguntarle a Brus si ha sido un lapsus o más bien tienes un dato escondido. Ninguna lo demás. Soy ajeno a toda maniobra. No extrañaría, porque por ahí... Por ahí va. Afinidad en el pensamiento. Está claro que bancada liberal, PPK y APP. Comencemos con APP, puesto que usted es el vocero, señor Vázquez. Esto significa que la bancada cambia de orientación general respecto al gobierno. No, nosotros nos mantenemos como Alianza para el Progreso en la línea de apoyar y ser aliado en las cosas buenas que el gobierno necesite, y obviamente mantener nuestra independencia y nuestra agudeza crítica cuando las cosas no se hagan de espaldas al interés nacional, ¿no? Así es que vamos a continuar apoyando en las cosas buenas al gobierno, y creo que haber convocado, haber invitado a Gloria Montenegro es un acierto para mí. El nuevo gabinete tiene más un componente técnico, en la gran mayoría son profesionales, mujeres con vasta experiencia técnica, pero se necesita también, más aún en un escenario donde las crisis casi se han vuelto una normalidad, gente con respuesta política, de contención política, y allí creo los congresistas, sobre todo Gloria Montenegro y mismo Brus, van a hacer un aporte importante para defender al gobierno, a la gestión del presidente Vizcarra, en los ataques que definitivamente no se van a hacer esperar por parte de la oposición. Una defensa que no ejerció Villanueva con mucho entusiasmo. No es su perfil, pues definitivamente no, pero creo que en esta segunda etapa, más aún con un premier que estoy seguro que, aunque no lo digan, no es de mucho agrado del fujimorismo, beneficio de la duda, ha dicho Carlos Tubino. Probablemente se haga más necesario en esta etapa este tipo de contención política, y creo que Gloria Montenegro ha demostrado coraje, ha demostrado capacidad y tiene la experiencia, es cuajada políticamente y desde el punto de vista público, como para hacer la defensa que necesite en esta etapa un gobierno como el del presidente Vizcarra. Señor del Águila, en Acción Popular tiene ya una posición tomada frente al gobierno. Hemos visto una relativa prudencia de la parte de algunos de los congresistas más, digamos, fogosos, como Víctor Andrés García Belaúnde. Sí, como debe ser, creo yo. Este quizás sea el guión más difícil que le toque a Salvador Solar hasta ahora, en todo, no sé si corto o mediana vía política que él tiene. Y dentro de Acción Popular nosotros lo que queremos es precisamente que él pueda suplir o que pueda hacer todo lo que el gabinete anterior no pudo hacer. Fíjese, el presidente Vizcarra, cuando asume, que ya va a ser un año lo que asume el mandato, él se enfrasca o se encamina en muchos proyectos. Uno de los proyectos es el tema de la paridad, hablando de reformas políticas, que hoy en día que es el segundo gabinete dentro de toda la historia republicana que tiene un número de paridad, lo cual nos parece perfecto. Lamentablemente el de Ollantumala, que fue el primero, duró muy poco. El segundo es el tema de la reelección. Y analizando bien la composición del gabinete, hay 14 ministros, si queremos llamarlos reelegidos. Es decir, hay 10 que vienen de la gestión anterior, de la gestión Villanueva, y 4 que ya han sido ministros en gestiones anteriores. Entonces yo creo que el presidente, el primer ministro, lo que debe hacer es invocarlo a la reflexión al presidente y decirle que muchas veces las actitudes y las medidas que uno debe tomar como presidente deben estar basadas en la reflexión, que la reflexión se basa en temas estadísticos. Estando de acuerdo con la reelección, porque creo que es un error haberla eliminado, bien forzada la figura, porque se espera que un ministro tenga continuidad, y un parlamentario solo puede tener continuidad en la medida en que tenga apoyo
del pueblo. El ministro puede tener continuidad si al gobierno le resulta un buen ministro. Claro, si tiene un apoyo del presidente o del primer ministro. Pero fíjese, ¿no? lo que digo es, el presidente apelaba a traer ministros de gobiernos de gestiones anteriores. Pues está muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la relación. Por supuesto que está bien, yo lo digo, está perfecto. Está perfecto, pero hay un criterio, una figura que esboza todo un planteamiento político que lamentablemente el presidente no lo lleva a otras esferas. Entonces, estas contradicciones... ¿De verdad cree, más allá de la discrepancia con el ejemplo, que no tiene mayor relevancia, ¿de verdad cree que el presidente Vizcarra pueda dar marcha atrás en lo que ha sido una medida para muchos equivocada, pero que ha sido muy popular? Además, ojo, no lo decidió él. Eso se decidió por referéndum. No se puede cambiar lo que se decidió. No, mi opinión no apunta a eso. Mi opinión es que este ministro haga que el presidente sea consecuente, que es lo más importante. Finalmente lo que ya se decidió está bien decidido y como usted bien lo dice, eso lo decidieron en un plebiscito, en una consulta popular que el pueblo votó a favor. Pero el presidente tiene que ser consecuente, el presidente tiene que aprender a corregir los errores que él ha cometido. Fíjese, yo le pongo un ejemplo, el señor Villanueva y el señor Ceballos votaron a favor de un proyecto de ley y días después sale el presidente enmendándoles la plana. Entonces, ¿Qué significaría ser consecuente en este caso con lo que ha planteado y lo que se ha aprobado? O sea, no entiendo bien a cuando dice, tiene que ser consecuente. El primer ministro y el señor Ceballos, ministro de Justicia, votaron a favor de la bicameralidad. Y se les criticó. Y días después el presidente sale y desmiente todo eso. Siempre usando pretextos. Una trampa ahí también. Eso no es cierto, porque en políticas más que causas creo que existen pretextos. Y era el pretexto que buscaba el presidente. Es una opinión, pero ¿cómo, repito, más allá de esas cosas, ¿a qué se refiere con consecuencia? ¿Qué tendría que hacer? Cosas como esas. Entonces me parece bien que la figura de este primer ministro, que hoy en día, como le dije, probablemente sea el guión más complicado que le toque desempeñar, pueda llamarle la atención en el sentido político al presidente y decirle, y lo he dicho acá porque lo he escuchado, hay que tender puentes y hay que ampliar el tema de conversación con las distintas bancadas, cosa que no lo hizo el ministro anterior. ¿Usted quiere que lo cuide de cometer las mismas? No solamente eso, sino que pueda tender puentes para conversar, tener un diálogo político, que es lo que necesita, porque yo estoy seguro por la trayectoria que tiene el primer ministro, más que por las cualidades, porque todos sabemos cuál es su hoja de vida profesional y técnica, que es muy buena. Creo yo que hay grupos que no les va a gustar esta medida y poco a poco irán demostrando. Vamos a ver qué nos dice otro grupo, PPK, señor Clemente Flores, después de una breve pausa. Ocho y 50 de la mañana estamos entrevistando a 3 congresistas de 3 bancadas diferentes para conocer las reacciones frente al nombramiento de Salvador del Solar y el nuevo gabinete. La palabra la tiene el señor Clemente Flores de PPK. Gracias por la entrevista. Sí, mira, para nosotros creemos que está pasando a una segunda etapa el presidente Vizcarra con nuevos aires, una nueva, renovando la fe y la esperanza. Creemos en el premier que le va a poner energía, una juventud a su trabajo, y con la gente que se ha elegido, lo vemos un gabinete que va a tratar de comunicar mucho más de lo que teníamos el anterior, teniendo personas como Gloria Montenegro, como el congresista Bruce, como Ceballos y el propio premier. Lo bueno que se hizo no se ha comunicado muy bien como corresponde. Y creo que eso va a ser fundamental. Pero no solamente nos quedamos en la comunicación, sino en la acción, que es importantísimo. Claro, la comunicación no va a Piura y no es un tema de comunicación, no hay reconstrucción. De la reconstrucción. Se ha hecho muchas cosas en Piura. Yo les invito. La ciudad se sigue inundando. Yo les invito a visitar Piura, Lambayeque. Hemos visitado Piura. Entonces tú vas a cada distrito, vas a encontrar que se está haciendo el saneamiento, se está haciendo la carretera. No todos. No, hable con Chulucanas, por ejemplo, no hay saneamiento. Yo te entiendo porque hay mucha infraestructura que se perjudicó y la gente quiere ya solucionar. El drenaje, no hay drenaje se ha avanzado. En la ciudad de Piura. El drenaje ya están en expresión de interés. Para una base ya se hizo la expresión de interés. Se ha anulado el contrato ya de ese estudio. Ya se hizo la expresión de interés y se anuló en este caso porque el gobierno que entró de Piura, el gobernador, lo ha anulado. Pero es que
todos entendemos que los grandes proyectos, los megaproyectos, toman su tiempo porque queremos que sea toman dos años para anularlo. El 27 va a ser 2 años de la inundación de Una cosa Piura. que se haga anulado, pero significa que se anuló por un procedimiento, pero el avance de ese estudio está en marcha. No hay nada más, Mira, no hay en nada más Lambayeque deprimente que escuchar hablar de un país que no existe. O sea, es mejor que nos digan, ocurre tal problema, estamos trabajando en él, Mira, porque en entonces nos da una sensación de realidad en y de Lambayeque- esfuerzo. en Pero Lambayeque decir, tenemos, ponte, todo está bien, es como auxilio. Mira, en Lambayeque tenemos 5 ríos, ¿no? Son 5 cuencas, con lo cual uno de ellos ha generado inundaciones en la parte baja. Ya tenemos de los 5, 4 ya están licitados para hacer los estudios. Y eso va a ser el estudio licitados integral. para hacer los estudios Integral. y después se va a hacer el perfil y después, o sea, no digo que Pero no es hay que voluntad, no hay otra pero está- forma, pero Patricia, usted no hay acaba de otra forma. decir que Es la todo está en única camino. forma. Flores, Para hacer regresemos a ese país Volvamos imaginario al a la gabinete realidad. nuevo. Y quiero preguntar, conociendo ustedes a sus colegas de Fuerza Popular, ¿cuál es la estrategia que piensan que el fujimorismo tendrá frente al nuevo gobierno? Habida cuenta de que hemos escuchado voces un poquito diferentes entre Carlos Tubino, relativamente conciliante, esperando que haya diálogo del otro lado, y Luz Salgado, mucho más desconfiada. Señor del Águila. Fíjate, yo espero, a ver, este gabinete lo que necesita es el apoyo de, creo yo, todas las bancadas, sobre todo en un Congreso donde, si bien en los últimos meses hemos recuperado algo de la credibilidad de la gente en base a un trabajo, creo yo, organizado y orquestado por algunos grupos dentro del Congreso, lo que necesita el gabinete es el beneficio de la duda. Nadie puede juzgar o condenar antes de. El primer ministro, ya con la experiencia de ser ministro, como bien lo dijo, un poco contestando aquellas voces o argumentos que dicen que no tiene experiencia ejecutiva, y ya la tiene, y más de un año como ministro de Cultura, tiene una gran responsabilidad, que es la de poder encaminar y salir de lamentablemente problemas como los que hablamos el día de hoy después de 2 años. Mira, Fernando, Patricia y Josefina, yo estuve hace 2 años con el actual presidente, en esa época era ministro de Transportes, en Guaycoloro, acá a 25 kilómetros, donde se colocaba un puente provisional, el puente Bailey. Lamentablemente, ese puente provisional sigue siendo, ya no dejó de ser provisional y se convirtió en un puente, creo yo, para siempre. Porque a 23 kilómetros de Lima no le damos solución a un problema que se debería dar. Entonces, ya pasamos de una esfera cualitativa dentro de la política, que es las formas, a una esfera de producción. Y esa es la gran responsabilidad que hoy en día tiene el primer ministro. Y para eso necesita, pues, el apoyo o el beneficio de la mayoría de las bancadas que hoy en día están en el Congreso. Ahora, vemos que hay comportamientos que no están cambiando en el Congreso. Por ejemplo, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha propuesto que sea ponente del caso Chávarri el señor Galarreta. Sorprendente, porque además fue alguien quien en el chat de la botica, Keiko Fujimori, le ordena prácticamente que esté presente en la ceremonia, porque era clave que permaneciera Chávarri como fiscal de la Nación. ¿Qué significa eso? Yo soy vicepresidente de la Subcomisión Por de eso le Acusaciones pregunto. Constitucionales. Estuvimos ayer en la reunión. Obviamente hicimos esa aclaración. Nos habíamos pronunciado ya que era preferible de que quien haga esta investigación, quien sea designado delegado para hacer la investigación a Chávarri, sea alguien ajeno al fujimorismo y al APRA, porque han tenido enormes vínculos y tienen enormes vínculos que los comprometen y ponen en tela de juicio su imparcialidad. Hasta un asesor que trabajaba doble, ¿no? Mire, cuando todos cuestionaban a Chávarri, prácticamente pretendió legitimarlo el Galarreta, siendo el único titular de la institución asistiendo a su juramentación, y el blindaje ha sido continuo, hay que reconocerlo. Han blindado a Chávarri como blindaron a Becerril en su momento con los informes que mi persona hizo. Entonces, puesto que usted menciona eso, hay un miembro de su bancada que también quiero que sea beneficiado de blindaje, el señor Donaire, ¿no? No, pero él no está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No, está su tema condenado es ya. absolutamente... Él ya está condenado. Es distinto, están debatiendo levantamiento de su en algún inmunidad. sentido peor. Es peor. Pero, mire, todavía no se ha votado eso, para comenzar. Porque se Todavía. posterga y se posterga. La intención de voto dentro de la bancada todavía no la hemos definido. Estamos evaluando. Donaire. Porque se ha vuelto, sí. Pero sigue en la bancada. Pero eso no lo no la han podemos votar acusado. mientras no se le levante la inmunidad, mientras no se le desafuera a través de una denuncia Pero tienen un constitucional. sentenciado en su bancada. Sí, pero un Bueno, sentenciado en congresista primera Vázquez, instancia. la verdad que hasta cuándo lo van a evaluar. Sí, pues, es que miren, ¿no? O sea, para ya que se pueda vacar al congresista hay 2 vías, ¿no es Ni- cierto? ni para elegir el Papa se demoran tanto. Primero tendrían que hacer la denuncia constitucional, que no tiene. Segundo, si vamos por la vía del levantamiento de inmunidad, el levantamiento de inmunidad se tendría que aprobar primero en la subcomisión,
luego en el Pleno para que puedan apreciar. Hablemos más sobre General Donaire. Regresemos a Salvador. Claro que eso va a demorar una vida. Un punto corto del tema de que Luis Galarreta sea el ponente en el caso de Chávarri. Juan Cheput y Gilbert Violeta votaron a favor. Me extraña, la verdad me extraña esa posición de que inicialmente ha sido muy fuerte, muy confrontacional el congresista Cheput. ¿Qué están buscando acercarse? Y ahora me parece que se ha pasado al otro lado. Que ya están y lamento entendiéndose la un poco, pero bueno, por lo menos. Espero que reflexionen en el transcurso de los días y pueda ser una presión mucho más efectiva. ¿Usted trae también de ellos un acercamiento al fujimorismo, aunque todavía están en su bancada y ustedes no le dan la licencia para que se vayan? No, ellos ya renunciaron de la bancada. ¿Le han aceptado la renuncia? Y han hecho su propio agrupación contigo. Pero no, pero en el Congreso les han aceptado la renuncia, no tienen bancada. Bueno, en el Congreso ahorita, nosotros cuando presentaron su carta de renuncia, sí lo hemos aceptado. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y quédense, se los pido porque después queremos preguntarles sobre esta situación lamentable de 6 congresistas que habrían cobrado doble como gastos de representación por una parte y viáticos de viajes a lugares diferentes que sus zonas en las que han sido elegidos. Nos van a explicar su punto de vista sobre esto después de los titulares de la hora.